El Chapulín Colorado, 1973 a 1979. ¿Dónde están ahora? Han pasado más de 50 años desde que El Chapulín Colorado salió al aire por primera vez, y los actores vivieron bodas, escándalos, decepciones y transformaciones que nadie esperaba. Algunos de ellos ya descansan en paz, mientras que otros continúan viviendo, cargando el peso del tiempo y la memoria. Pero, ¿sabían ustedes que uno de los principales miembros del elenco fue encontrado sin vida en el mismo set donde trabajaba? ¿O que un antiguo actor de la serie sufrió de una enfermedad de Parkinson diagnosticada incorrectamente, que destruyó sus últimos años de vida? Y algunos de ellos aún participan en presentaciones teatrales, a pesar de su edad avanzada y problemas de salud, demostrando que un verdadero artista nunca deja de actuar. Acompáñennos en este viaje trágico e inspirador por la historia de la legendaria serie cómica mexicana y sus héroes olvidados. Número 1. Carlos Villagrán en el papel de Cuajinais y otros personajes. Carlos Villagrán. Eslava es un nombre que se convirtió en sinónimo de uno de los personajes más memorables y controvertidos en la historia de la televisión latinoamericana. Nació el 12 de enero de 1944 en la Ciudad de México, cuando El Chapulín Colorado apenas se preparaba para su épico viaje a la televisión nacional. Cuando la serie apareció por primera vez en pantalla, en 1973, Villagrán tenía apenas 29 años. Un joven lleno de energía y con habilidades cómicas extraordinarias. Sus mejillas inflables, que podía agrandar a voluntad, se convirtieron en su marca registrada, su arma en el arsenal del arte cómico. En El Chapulín Colorado, interpretó al personaje Cuajinais, un peligroso gángster con una cicatriz enorme en la mejilla derecha, quien era aliado del principal enemigo del Chapulín, Tripa Seca. Cuajinais aparecía esporádicamente, pero cada una de sus apariciones dejaba una impresión imborrable en los televidentes. En el año 2026, a los 82 años, Carlos Villagrán sigue activo y vivo. Esto es sorprendente si consideramos todo por lo que ha pasado. A lo largo de su vida ha estado casado 3 veces y tiene 7 hijos. 4 varones y 3 mujeres. Pero entre las alegrías de la vida familiar, ocurrió una tragedia que estremeció profundamente su alma. En el año 2022, una de sus hijas enfrentó un diagnóstico terrible: cáncer de mama. Carlos observó cómo su hija luchaba contra esta enfermedad aterradora, cómo atravesaba todas las pruebas que trae consigo la oncología. Pero la historia tuvo un final feliz. Su hija superó el cáncer y hoy vive plenamente. En los últimos años, Villagrán continúa trabajando. Realiza giras por América Latina, reviviendo el personaje de Kiko que él creó durante su trabajo en El Chavo del Ocho y que lo ha acompañado toda su vida. Participa en convenciones de cultura popular, se reúne con fanáticos que lo recuerdan desde la infancia, que crecieron viendo sus actuaciones en las pantallas de sus hogares. Más de 50 años después del final de las grabaciones de El Chapulín Colorado, Carlos Villagrán sigue vinculado a este personaje, aunque sea más por nostalgia que por alegría. Número 2. Ramón Valdés. En el papel de Tripa Seca, Rascabuches y muchos otros personajes. Ramón Valdés Arce nació un martes, el 2 de septiembre de 1923, en una era distante cuando la televisión era solo un sueño, no una realidad. Cuando comenzó la época de El Chapulín Colorado en 1973, Ramón ya tenía 50 años. Este experimentado actor y comediante, con una carrera impresionante en el teatro y cine mexicanos, se convirtió rápidamente en una de las piedras angulares del éxito de la serie. No simplemente interpretaba a un personaje, creaba toda una galería de personajes memorables. Tripa Seca era un peligroso gángster en traje negro, quien era el enemigo principal del Chapulín Colorado, y frecuentemente aparecía como líder de una banda criminal. Rascabuches era un criminal salvaje y despiadado del viejo oeste, conocido por su crueldad e insaciable avaricia. Super Sam era un superhéroe paralelo que, a diferencia del humilde Chapulín, era rico y dotado de verdadero poder. Cada personaje que creaba Valdés llevaba la marca de su talento, su capacidad para transformarse, su profunda comprensión de la comedia y la tragedia de la naturaleza humana. Pero el destino fue cruel con este talento. Ramón Valdés murió el 9 de agosto de 1988, a los 64 años, en la Ciudad de México.
Esto fue apenas 9 años después de que El Chapulín Colorado terminara su transmisión original. Su partida fue una pérdida para toda la cultura mexicana y latinoamericana, una pérdida para los millones de fanáticos que crecieron riendo sus bromas y admirando su maestría. Ramón Valdés dejó una huella indeleble en la historia de la televisión, una huella que es imposible borrar con el tiempo y el olvido. Número 3. Florinda Meza. En el papel de Minina y otros personajes. Florinda Meza. García es un nombre indisolublemente ligado, tanto a la historia de El Chapulín Colorado como al drama personal que se desarrolló tanto en pantalla como fuera de ella. Nació el 8 de febrero de 1949 en la ciudad de Juchipila, estado de Zacatecas, México. Cuando la serie comenzó su transmisión en febrero de 1973, Florinda tenía apenas 24 años. Una actriz joven, ambiciosa, con una voz impresionante y un extraordinario sentido del timing cómico. En El Chapulín Colorado, interpretaba el personaje de Minina, también conocida como La Gatita, una mujer que era miembro de la banda criminal de Tripaseca, caracterizada por fumar constantemente y poseer baja inteligencia. Un personaje que parecía superficial, pero que en manos de Florinda adquiría cierta profundidad y humanidad. Pero su rol en El Chapulín Colorado fue apenas el comienzo de su relación con el creador y estrella de la serie, Roberto Gómez Bolaños. Durante el trabajo en la serie surgieron relaciones complejas que comenzaron como colaboración profesional y gradualmente se convirtieron en un vínculo personal. Aunque Roberto estaba casado en ese momento, había estado casado con Graciela Fernández desde 1958. Él y Florinda gradualmente comenzaron a pasar más tiempo juntos, trabajando en material, discutiendo guiones, desarrollando una asociación profesional que lentamente se transformaba en algo más profundo. En 1977, sus relaciones se volvieron románticas, aunque permanecieron en la sombra hasta que Roberto se divorció de su primera esposa en 1989. Finalmente, en el año 2004, después de 27 años del comienzo de su relación, Florinda y Roberto se casaron oficialmente. En el año 2014, exactamente 10 años después de la boda, Roberto Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre a los 85 años por insuficiencia cardíaca, complicada por la enfermedad de Parkinson y problemas respiratorios. Florinda, viuda del legendario comediante, no solo perdió a su esposo, sino que enfrentó una serie de problemas relacionados con la herencia, derechos de autor y la administración del legado de su marido. En una entrevista que concedió en mayo del año 2026, Florinda reveló detalles impactantes sobre los últimos años de vida de Roberto. Contó que él tenía enfermedad de Parkinson, que fue diagnosticada incorrectamente o, al menos, no fue manejada adecuadamente por los médicos. Francamente dijo que los doctores no detectaron la enfermedad o no se la comunicaron debidamente. Roberto recibió tratamiento solo 2 años antes de su muerte, lo que fue demasiado tarde para prevenir la degradación de su estado físico y mental. La enfermedad de Parkinson trae consigo no solo síntomas físicos, temblores, rigidez, lentitud de movimientos, sino también cambios psicológicos, cambios en la personalidad, en la capacidad de una persona para funcionar. Florinda describió cómo su esposo experimentaba estos cambios, cómo ella, con paciencia y amor, intentaba apoyarlo a pesar de todas las dificultades crecientes. También expresó su ira sobre la negligencia médica, diciendo que si la enfermedad hubiera sido diagnosticada antes, quizás sus últimos años hubieran sido mejores, más plenos. En el año 2026, Florinda Meza vive a los 77 años. Continúa trabajando en la industria del entretenimiento como productora y guionista, protegiendo el legado de su difunto esposo en los tribunales, intentando defender sus derechos de autor y su visión. Ella es guardiana de su memoria, su legado, su contribución a la cultura. Florinda es una mujer que amó, sufrió, luchó y continúa de pie, a pesar de todos los obstáculos que se han cruzado en su camino. Número 4. Rubén Aguirre en el papel de El Chori y otros personajes. Rubén Aguirre. Fuentes nació el 15 de junio de 1934 en la ciudad de Saltillo, estado de Coahuila, México. Fue un hombre con un destino inusual. Inicialmente recibió educación en agronomía. Su camino estaba trazado en la ciencia agrícola, pero su verdadera vocación resultó ser el arte escénico. Cuando comenzaron las grabaciones de El Chapulín Colorado en 1973,
Rubén tenía 39 años, un actor maduro y experimentado cuya extraordinaria altura, 1.96 metros, es decir, casi 2 metros, se convirtió en su rasgo característico, su firma en el mundo del cine y la televisión. En El Chapulín Colorado, Rubén interpretaba al personaje de El Chori, también conocido como El Nene, el niño, lo cual era irónico históricamente considerando su estatura gigantesca. Era un gángster peligroso, miembro de la banda criminal que constantemente intentaba matar al Chapulín Colorado. El Chori se distinguía por su frialdad, su crueldad, su extraordinaria fuerza física. Gracias a su estatura, este personaje era más peligroso, más amenazante que otros villanos de la serie. Cada vez que el Chori aparecía en pantalla, los televidentes sentían una amenaza real para nuestro torpe héroe. Pero la vida de Rubén Aguirre fue vivida no solo en el set de grabación. Fue un hombre multifacético, actor, director, productor, alguien que contribuyó a muchos aspectos de la industria del entretenimiento. Después de que El Chapulín Colorado terminó sus transmisiones iniciales, Rubén continuó trabajando, participó en otros proyectos, realizó giras por todo el mundo, compartió su talento con audiencias en diferentes países. Pero en el año 2007 ocurrió una tragedia. Rubén y su esposa Consuelo de los Reyes sufrieron un grave accidente automovilístico en la Ciudad de México. Las consecuencias del accidente fueron catastróficas. Su esposa perdió una de sus piernas. La amputación se hizo necesaria después de las lesiones que sufrió. Rubén mismo sufrió graves lesiones de columna vertebral, que lo dejaron con dolor permanente y movilidad limitada. Estas lesiones, que cargó consigo durante muchos años, eventualmente lo obligaron a retirarse completamente del trabajo en escena en el año 2013. Antes de eso, él, Lucho, continuó trabajando a pesar del dolor. Pero eventualmente el estado físico de su cuerpo, debilitado por la edad, la diabetes y las lesiones, lo llevó a retirarse de la actividad laboral activa. Rubén Aguirre murió el 17 de junio de 2016 en su casa en Puerto Vallarta, Jalisco, a los 82 años, apenas 2 días después de su cumpleaños. La causa oficial de muerte fue neumonía, pero también estaban la diabetes, que complicó su salud durante muchos años, y todos los problemas físicos que se acumularon en su organismo. Su muerte fue una pérdida para el mundo del teatro, para el mundo del cine, para millones de personas que lo recordaban como el profesor Girafales de El Chavo del Ocho y como el Chori de El Chapulín Colorado. Número 5. Edgar Vivar en el papel de Sheriff y otros personajes. Edgar Ángel Vivar. Villanueva nació el 28 de diciembre de 1948 en la Ciudad de México. Fue un hombre de origen único. Antes de convertirse en actor, recibió educación en medicina, se graduó de la Universidad Nacional Autónoma de México como médico. Su educación profesional le permitió tener una carrera estable, pero su verdadera vocación estaba en el reino del arte, en la creación escénica. Cuando comenzó la producción de El Chapulín Colorado en 1973, Edgar tenía solo 24 años, el miembro más joven del elenco principal, junto con María Antonieta de las Nieves. En El Chapulín Colorado, Edgar interpretaba varios personajes, siendo el más frecuente el del sheriff, alguacil, una autoridad respetable que frecuentemente aparecía en episodios que ocurrían en el Viejo Oeste o en pueblos pequeños. El sheriff era una figura clave a quien frecuentemente acudían para pedir ayuda contra criminales peligrosos. Además de este personaje, Edgar interpretaba muchos otros papeles, desde oficiales militares hasta científicos, desde ciudadanos comunes hasta funcionarios gubernamentales. Cada personaje que interpretaba Edgar llevaba su capacidad de dar profundidad y realismo incluso a papeles menores. En el año 2026, Edgar Vivar, a los 77 años, continúa vivo y activo en la industria del entretenimiento. Sin embargo, su camino no ha sido fácil. Además de su trabajo en cine y televisión, Edgar continuó ejerciendo como médico durante muchos años, lo que habla de su dedicación a ambas profesiones. En el año 2025, Edgar enfrentó un fenómeno inusual. En Internet y en varios medios de comunicación comenzaron a circular rumores sobre su muerte. Estos rumores carecían de cualquier base y causaron una onda de preocupación entre sus fanáticos. Edgar fue forzado a confirmar personalmente que estaba vivo y sano, y expresó su desilusión sobre cómo se propagan rápidamente las noticias falsas en la era de las redes sociales. Incluso señaló que durante un periodo de su vida enfrentó problemas graves de salud.
Su peso excedía significativamente lo normal, lo que causó problemas cardíacos por obesidad. En el año 2022 se vio obligado a someterse a un tratamiento serio para perder peso, como resultado del cual perdió 42 kilogramos. Esta pérdida de peso literalmente le salvó la vida. Hoy Edgar continúa trabajando en cine, televisión y doblaje, entre otras cosas. Presta voz al personaje de Chef Gusteau en la versión en español de la película Ratatouille de Pixar. Esto es testimonio de que un verdadero artista nunca deja de crear, nunca se detiene en su desarrollo creativo. Número 6. Angelines Fernández, en varios papeles. María de los Ángeles Fernández Abad, más conocida como Angelines Fernández, nació en la ciudad de Madrid, España, el 30 de julio de 1924. Fue una actriz española que llegó a la industria mexicana del entretenimiento escapando de la persecución política en su país natal. Durante la Guerra Civil Española y el posterior régimen de Franco, Angelines fue activista, apoyaba a los republicanos y luego a los guerrilleros españoles que luchaban contra el régimen fascista. Su vida estaba en peligro y en 1947 se vio obligada a escapar de España, primero a Cuba y luego finalmente a México, donde encontró su nuevo hogar y recuperó su carrera. Cuando comenzó la era de El Chapulín Colorado, en 1973, Angelines ya tenía 48 años. Era una actriz experimentada, aunque ganó verdadera fama principalmente por su papel en El Chavo del Ocho, como Doña Clotilde, la bruja del 71, la amargada viuda que constantemente grita a Don Ramón y lo golpea. En El Chapulín Colorado, interpretaba varios personajes, incluyendo la reina convertida en bruja, una reina transformada en bruja, y fue una de las locas, 3 mujeres locas que tejen, en un episodio de 1974. Posteriormente también participó en el programa Chespirito, donde interpretaba a Doña Nachita en el segmento Los Caquitos. La vida personal de Angelines fue difícil. Era amiga de larga data del actor Ramón Valdés, quien interpretaba a Don Ramón en las series. Cuando le pidió que lo recomendara ante Roberto Gómez Bolaños para trabajar en sus programas, él lo hizo con gusto. La misma Angelines trabajó muchos años en cine y televisión mexicanos, participó en varios proyectos, pero ganó verdadera fama gracias a sus papeles en los programas de Chespirito. Sin embargo, su salud fue socavada por su adicción al tabaco. Angelines era una fumadora empedernida durante la mayor parte de su vida, lo que llevó a problemas graves de salud en sus años avanzados. Como resultado del fumar durante muchos años, desarrolló problemas graves del corazón y del sistema respiratorio. El 25 de marzo de 1994, a los 69 años, Angelines murió por complicaciones causadas por su dependencia del tabaco durante muchos años. La causa de la muerte fueron trastornos de la conducción cardíaca, insuficiencia respiratoria aguda e insuficiencia renal crónica, un conjunto de condiciones que se desarrollaron debido al daño causado por fumar. Su muerte fue una pérdida, no solo para la industria mexicana del entretenimiento, sino para toda la cultura latinoamericana, que perdió a una de sus actrices más memorables y amadas. Número 7. María Antonieta de las Nieves en el papel de la Chilindrina. María Antonieta Gómez Rodríguez, más conocida por el nombre artístico María Antonieta de las Nieves, nació el 4 o 22 de diciembre de 1946 o 49 o 50. Su fecha exacta de nacimiento fue objeto de cierta controversia, pero todas las fuentes coinciden en que nació en la Ciudad de México a fines de los 40 o inicios de los 50 del siglo XX. Comenzó su carrera a los 8 años como actriz de doblaje profesional, prestando voces a personajes de programas de televisión estadounidenses traducidos al español: The Addams Family, The Monsters, Batman y otros similares. Cuando Roberto Gómez Bolaños escuchó su voz, quedó encantado con su talento y la invitó a unirse a su elenco. María Antonieta aceptó, y como resultado nació un personaje que cambiaría su vida para siempre: la Chilindrina. Era una niña traviesa con pecas, trenzas y cabello rizado, vestida con un vestido verde, quien era la hija de Don Ramón en El Chavo del Ocho. El personaje fue creado por María Antonieta de las Nieves y se convirtió en uno de los más amados en la historia de la televisión latinoamericana. Sin embargo, su participación en El Chapulín Colorado fue limitada.
Apareció en la serie en sus primeros años, 1973 a 1978, interpretando varios personajes, pero cuando Florinda Mesa expandió su rol en los programas de Chespirito en 1973, María Antonieta gradualmente fue desplazada de El Chapulín Colorado y concentró su atención en El Chavo del Ocho. En el año 2023, María Antonieta de las Nieves recibió reconocimiento por su carrera récord, cuando el libro Record Guinness oficialmente la reconoció como poseedor del récord de la carrera profesional más larga interpretando el mismo personaje infantil, anotando sus más de 48 años como la Chilindrina. Sin embargo, para el año 2025, a los 75 u 80 años, dependiendo de la fuente de información sobre su nacimiento, María Antonieta tomó la decisión de retirarse de la vida pública. Anunció el fin de su participación como la Chilindrina, diciendo que estaba exhausta, que su salud no le permitía continuar con la intensidad anterior. Meses antes de este anuncio, en agosto de 2025, durante una gira en Perú, María Antonieta fue hospitalizada por severa deshidratación que causó un peligroso descenso en los niveles de sodio en su sangre. Esta fue una emergencia médica seria que la obligó a replantearse su vida y prioridades. Después de recuperarse y regresar a México, anunció que no volvería a actuar como la Chilindrina, pero permanecerá vinculada a este personaje para siempre a través de su contribución histórica a la cultura y la televisión. Número 8. Horacio Gómez Bolaños. En el papel de Godínez y otros personajes, Horacio Gómez Bolaños, hermano menor de Roberto Gómez Bolaños, fue un hombre que prefería permanecer en la sombra. Nació en la Ciudad de México el 28 de junio, o 28 de julio según la fuente, de 1930. A diferencia de su hermano famoso, Horacio recibió educación en administración de empresas. Inicialmente planeaba una carrera en administración empresarial en lugar de en artes escénicas. Sin embargo, cuando Roberto comenzó su trabajo en sus ambiciosos proyectos de televisión, necesitaba a alguien de confianza para manejar el mercadeo, la venta de mercancía relacionada con el programa y otros aspectos comerciales de la producción. Horacio se unió al equipo a inicios de los 70 como gerente de mercadeo, pero por insistencia de su hermano también aceptó intentar trabajar como actor. El resultado fue el personaje de Godínez, un estudiante despreocupado y evasivo, siempre sentado al fondo de la clase del profesor Girafales, vistiendo un gorro verde gigante, encarnando la irresponsabilidad y la negligencia. El personaje era pequeño, apareció poco en pantalla, pero fue memorable por su falta de preocupación, su incapacidad para responder preguntas del maestro, sus trucos graciosos para evitar trabajo. Sin embargo, la contribución principal de Horacio al mundo de El Chapulín Colorado no fue su tiempo en pantalla, sino su trabajo detrás de cámaras. Ayudaba a escribir guiones, ayudaba a administrar la producción, ayudaba a desarrollar ideas que, eventualmente, se convirtieron en algunos de los programas de televisión más exitosos en la historia de la televisión latinoamericana. Su influencia fue oculta, pero omnipresente. Hacia fines de los 70, después del final de las grabaciones principales de El Chapulín Colorado, Horacio se alejó del trabajo regular como actor y se enfocó completamente en la producción, la escritura y la administración de los negocios de su hermano. Ayudaba en el desarrollo de otros proyectos, participaba en la escritura de material para Chespirito, ocupaba la producción de otros proyectos de televisión. Su trabajo era invisible para el espectador, pero fue indispensable para el éxito de muchos proyectos. Sin embargo, la vida le trajo dolor. A finales de los 90, Horacio sufrió un accidente grave que le causó múltiples fracturas de pelvis y fémur. Este accidente causó problemas de movilidad a largo plazo. A pesar de estas limitaciones físicas, continuó trabajando, continuó ocupándose de los negocios de su hermano, continuó siendo apoyo para su familia. Horacio Gómez Bolaños murió el 21 de noviembre de 1999 a los 69 años por infarto agudo de miocardio, directamente en su casa. Esto ocurrió solo unos días después de que trabajara intensamente en la organización de un proyecto especial de televisión de homenaje a su hermano para Televisa. Su muerte fue una pérdida para la familia Gómez Bolaños que dejó una marca profunda. Por deseo de la familia, sus restos fueron cremados y sus cenizas fueron enterradas en la parroquia Madre de Dios de Chestochohuas en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Número 9. Raúl Chato. Padilla. En varios papeles,
Raúl Padilla. García, más conocido como Chato Padilla, fue un actor que llegó tarde al mundo de Chespirito. Nació el 17 de junio de 1918 en la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León, México. Raúl provenía de una familia de artistas. Su padre, Juan Bautista Padilla Rodríguez, era dueño de una compañía teatral, y Raúl comenzó su carrera en el teatro desde temprana edad. Literalmente creció entre los reflectores del escenario y las cortinas teatrales. Su infancia fue dedicada al arte, y se convirtió en un actor calificado mucho antes de conocer a Roberto Gómez Bolaños. Raúl Chato Padilla se unió al mundo de El Chapulín Colorado, no desde el comienzo, sino después, participando en varios episodios como actor invitado. Su primer contacto con Roberto Gómez Bolaños ocurrió en 1979, en un segmento de El Chapulín Colorado. Su personaje más famoso en El Chavo del Ocho fue Jaimito el Cartero. Jaimito el Cartero, un cartero amable, tímido, vistiendo un uniforme gris, quien constantemente decía «al que veo, lo veo», y siempre quería evitar la fatiga. Posteriormente, en el programa Chespirito, interpretó al personaje del licenciado Morales en el segmento Los Caquitos, un funcionario público energético y frecuentemente enojado. Raúl fue un actor por profesión, un hombre que realizaba giras por México y el mundo. Participaba en varios proyectos cinematográficos, incluyendo la legendaria película El Chanfle en 1978, donde apareció junto a Ramón Valdés y otros miembros del elenco. Sin embargo, su vida fue ensombrecida por problemas de salud. Raúl sufría de diabetes, una enfermedad crónica que durante muchos años desgastaba su cuerpo, debilitándolo y exponiéndolo a riesgo de complicaciones. Meses antes de su muerte, su salud notablemente empeoró. Su nivel de energía bajó, no podía trabajar con la intensidad anterior. Raúl Chato Padilla murió el 3 de febrero de 1994 a los 75 años. Su muerte ocurrió en el mismo set de grabación donde trabajaba, durante un descanso en la grabación del programa Chespirito. De acuerdo con el relato del mismo Roberto Gómez Bolaños, registrado en su libro autobiográfico, después del trabajo, Roberto fue a buscar a Raúl para discutir detalles. Lo encontró sin vida en una de las escaleras del estudio. Raúl estaba en una posición pacífica, su cara expresaba calma, como si simplemente durmiera. Roberto recordaba después. Su cara se veía feliz, su expresión era tranquila. Jaimito siempre decía que quería evitar la fatiga, y ahora la evitó para siempre. La causa oficial de muerte fue infarto agudo de miocardio, agravado por cardioesclerosis y complicaciones causadas por diabetes. La muerte de Raúl fue una tragedia, especialmente porque ocurrió tan inesperadamente, justo en el lugar que fue su segundo hogar durante muchos años. Número 10. Roberto Gómez Bolaños, Chapulín Colorado. Y finalmente, llegamos a la figura más importante, al corazón y alma de esta gran empresa. A Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, creador e intérprete del papel principal en El Chapulín Colorado. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Su padre, Francisco Gómez Linares, era un reconocido artista e ilustrador. Su madre, Elsa Bolaños Cacho, era secretaria bilingüe. Roberto fue el segundo de 3 hijos, cuyos hermanos menores eran Francisco y Horacio. Cuando comenzaron las grabaciones de El Chapulín Colorado, en febrero de 1973, Roberto tenía 44 años. Era ya una figura legendaria en la televisión y la radio mexicanas, con casi 20 años de experiencia como guionista, actor, director y productor. Su personaje Chapulín Colorado era la encarnación de su genio creativo, un superhéroe torpe, más débil que sus enemigos, pero que siempre encuentra la manera de vencer gracias a su corazón, su ingenio y, frecuentemente, simplemente suerte. El personaje era una parodia de superhéroes, pero fue también un profundo comentario sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad de una persona ordinaria, con un buen corazón, de superar los obstáculos. Roberto Gómez Bolaños fue un hombre de talento excepcional. No fue simplemente un actor, fue escritor, director, productor, músico. Creó un mundo completo de personajes, cada uno único, cada uno con su propia personalidad y su propia visión de la vida. Su influencia en la cultura latinoamericana es imposible de sobreestimar.
Sus programas fueron vistos por millones de personas. Sus personajes se convirtieron en parte de la memoria colectiva de generaciones completas. Pero su vida estuvo lejos de ser perfecta. Estuvo casado 2 veces, primero con Graciela Fernández, con quien fue casado desde 1958 hasta 1989, y con quien tuvo 6 hijos: Roberto, Graciela, Marcela, Paulina, Teresa y Cecilia. Su segundo matrimonio fue con Florinda Meza en 2004, después de muchos años de su romance secreto que comenzó en los 70. Hacia el final de su vida, Roberto Gómez Bolaños estaba gravemente enfermo. Padecía la enfermedad de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo progresivo que lentamente destruye las funciones motoras, y también puede afectar las capacidades cognitivas y el estado de ánimo. También padecía de problemas crónicos del sistema respiratorio, incluyendo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, que fue resultado de muchos años de humo y contaminación. También era diabético. Sus últimos años fueron difíciles. Estaba confinado a una silla de ruedas. Sus movimientos eran lentos e inseguros. Su habla era dificultosa. El 28 de noviembre de 2014, en su casa en Cancún, donde pasaba sus últimos años, Roberto Gómez Bolaños murió a los 85 años. La causa oficial de muerte fue insuficiencia cardíaca, complicada por problemas del sistema respiratorio, como resultado de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Florinda Meza, su esposa, anunció su muerte a través de las redes sociales con el mensaje conocido: "Esta vez no es un rumor, no es una broma, no es un chiste". Su muerte causó duelo en toda América Latina y mucho más allá. Al día siguiente de su muerte, se organizó un cortejo fúnebre grandioso, en el cual sus restos fueron transportados por la Ciudad de México en un camión especial, adornado con imágenes de sus personajes más famosos. Los días de su funeral fueron declarados días de duelo nacional en México. Su legado permanece vivo. Sus personajes continúan viviendo en reprises, en películas, en la memoria de millones de personas alrededor del mundo. El Chapulín Colorado sigue siendo uno de los programas televisivos más vistos en la historia, y su influencia en la cultura mundial es imposible de sobreestimar. ¿Dónde están ahora? Han pasado más de 50 años desde que El Chapulín Colorado salió al aire por primera vez, y el mundo ha cambiado drásticamente. De los 10 personajes principales que hemos discutido, 5 ya han fallecido: Ramón Valdés, Angelines Fernández, Horacio Gómez Bolaños, Raúl Chato Padilla y, por supuesto, el mismo Roberto Gómez Bolaños. Se fueron, pero permanecen en nuestros corazones, en nuestros recuerdos de sus grandes actuaciones. Rubén Aguirre también nos dejó en el año 2016, lo que significa que 6 miembros del elenco principal ya no están con nosotros. Aquellos que permanecen: Carlos Villagrán, Florinda Meza, Edgar Vivar y María Antonieta de las Nieves, continúan viviendo, recordando su pasado, reflexionando sobre los años pasados en este mundo mágico creado por Roberto Gómez Bolaños. Llevan sobre sus hombros el peso de la historia, el peso de la memoria de cuando eran jóvenes, energéticos y llenos de esperanza. Son las conexiones vivas con el pasado, testigos de una gran era de la televisión que nunca volverá. El Chapulín Colorado fue más que simplemente un programa de televisión. Fue un icono cultural, una obra de arte que tocó los corazones y mentes de millones de personas. Fue la historia de un hombre, aunque débil, aunque torpe, aunque no dotado de superpoderes, pero quien siempre estaba listo para ayudar a otros, siempre listo para enfrentar la injusticia, siempre listo para luchar por el bien, a pesar de todos los obstáculos. Fue la historia de que la verdadera fuerza no está en el poder físico, sino en la bondad del corazón, en la fortaleza moral, en la capacidad de no perder la esperanza. Si les gustó nuestro relato sobre los destinos de los actores de El Chapulín Colorado, compartan sus recuerdos en los comentarios abajo. ¿Cuál era su personaje favorito? ¿Qué papel dejó una impresión indeleble en su infancia? Suscríbanse a nuestro canal para no perder nuevas historias sobre sus estrellas favoritas, sobre los legendarios del entretenimiento, sobre las personas que hicieron nuestras vidas más brillantes, más alegres y más significativas. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional, a través de la memoria, la historia, de la cultura que formó nuestra generación y las generaciones de nuestros padres.